Gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. El maestro dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 6 al 14. No solo se puede conocer a Dios a través de lo que dice, sino a través de lo que Él es, teniendo una buena y excelente experiencia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 4 de mayo, año 2021. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Ubicados en ese capítulo 14, a partir del verso 6, en la Santa Biblia, podemos reflexionar hoy acerca del discípulo, de la persona que quiere ser apóstol, quiere ser un buen misionero, quiere ser un buen representante de Dios en la sociedad. La información la puede encontrar ahí en ese capítulo 14 y estudiando un poco la vida de los apóstoles de acuerdo a cómo los va presentando el Evangelio. Si una persona quiere ser un buen apóstol, un buen misionero de Jesús de Nazaret, lo primero que debería pensar es: voy a estudiar la vida de los apóstoles. ¿Cómo fue que Jesús formó a los apóstoles? Les indicó lo que deberían hacer y cómo ellos cumplieron tan perfectamente la misión, porque fueron fieles al mandato de su maestro. Un apóstol es una persona muy fiel al mandato de su maestro. Ni está por encima de su maestro, se identifica con su maestro y se deja guiar por el Espíritu de Dios de su maestro. Hay dos apóstoles que se llaman Felipe y Santiago apóstoles. Felipe, lo mismo que Pedro y Andrés, era de Betsaida, dice el Evangelio según San Marcos, y había sido discípulo de Juan el Bautista. Felipe como que sigue a Jesús y sigue a Jesús comunicando la palabra de su Señor. San Marcos escribe que Jesús eligió a los apóstoles con la finalidad de que estuvieran con Él. Ahí hay una primera clave para ser un buen apóstol de Jesucristo. La primera clave es estar con Él. Evangelio según San Marcos capítulo 3, verso 14. Se trata de estar con Él. Es decir, compartir la vida del Maestro y aprender directamente del comportamiento del Maestro para poder anunciarlo. Entonces, una vez que la persona conoce a su Maestro, comparte la vida de su Maestro, está con su Maestro, sale a anunciar a su Maestro y éxito total. Así también lo entendió San Pablo cuando escribió su carta a los Efesios, y en ese capítulo 4, verso 20 de la carta a los Efesios, San Pablo va a decir que lo más importante es aprender a Cristo. Es decir, de Él es que tenemos que aprender a ser apóstoles de Cristo. Lo importante no es escuchar sus enseñanzas, su palabra, conocerlo personalmente, decía San Pablo, su humanidad, su divinidad. Ahí tenemos una primera clave ya para ser un buen apóstol, como lo fue Felipe y como lo fueron Santiago, como lo fue Pedro, Andrés, como lo fueron los apóstoles que pudieron cumplir perfectamente con esa misión.
El Papa emérito Benedicto XVI, en una audiencia del 6 de septiembre del año 2006, hacía una reflexión excelente sobre el apóstol y el Papa comenzaba su reflexión planteando la vida de los dos apóstoles de acuerdo a la Santa Biblia, tal como lo presenta la Sagrada Escritura. Y dice el Papa emérito Benedicto XVI, Felipe era de origen judío, su nombre es griego como el de Andrés y eso ya dice algo de la cultura que se abre hacia la cultura de Jesucristo. Es decir, eran del mismo lugar donde procedían San Pedro y San Andrés, es decir, de Bethsaida, y así quedó en el Evangelio de Juan, capítulo primero, verso 44. Dice el Papa que era una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual también se llamaba Felipe. Y el cuarto evangelio cuenta que después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encuentra con Natanael y tiene una experiencia y ya nos da a Felipe una clave importante, cómo ser un apóstol, la segunda clave. La primera que encontramos es estar con él y aprender mucho del maestro de Nazaret. La segunda puede ser la experiencia de Felipe cuando trata de conquistar a un señor que se llama Natanael y de pronto este Natanael le bota una segunda pregunta al mismo Felipe y Felipe no se rinde y le dice ven y lo verás, ¿acaso puede salir algo importante de por allá de esos lados? Felipe le muestra las características de un auténtico testigo del Señor, de un apóstol. O sea que no se contenta con presentar el anuncio, sino que interpela a la persona, le sugiere que tenga una experiencia de Dios. Y Jesucristo también utiliza esa misma actitud con los discípulos acerca de él. Venid y lo veréis. Cuando le preguntan, ¿dónde vives, maestro? Y él dice, venid y lo veréis, vengan y lo verán. Vengan y tengan una experiencia de Dios. Ahí entiende uno cómo es de importante tener una buena experiencia de Dios para ser un buen apóstol del Señor, para ser un excelente misionero. Jesús cumple la misión que el Padre le encomendó. Jesús mismo es el ejemplo de el máximo y excelente apóstol, porque él cumple la misión que el Padre le encomendó, anuncia el nuevo reino de su Padre Celestial, y así dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo primero, verso 14, es decir, muestra el camino de la salvación y como que recomienda la propia misión el maestro. Basta leer la Biblia para decir, hay que escuchar al maestro sentado a los pies del maestro. El buen discípulo aprende sentado a los pies de su maestro. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38. Tercera y cuarta actitud, cree en la increíble fuerza de creer y ponerse al servicio de los demás. Capítulo 17, Evangelio según San Lucas, se pone al servicio de las demás personas. Entonces la persona está sentada a los pies del maestro, se pone al servicio de las demás personas. Es un discípulo que está con las lámparas encendidas. Evangelio de San Lucas capítulo 12 verso 35. Es un discípulo que trabaja desde la humildad. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Evangelio según San Lucas capítulo 14 verso 7. Es decir, es el maestro de la humildad. El discípulo se vuelve muy fuerte en el campo de la humildad y del servicio a los demás. La Biblia misma se lo recomienda al discípulo y al seguidor del maestro. No te sientes en el lugar de los invitados. Cuando des un banquete, llama a los pobres. Y el maestro le enseña la radicalidad. Quien busca a Jesús en la cruz, encontrará la cruz, pero sin Jesús. El que no lleve la cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 25. Bien importante hoy, cómo se aprende a ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret, un excelente misionero, como lo fue
Felipe, como lo fue Santiago, como lo fue Pedro, como lo fue Andrés, como lo han sido cantidad de gente en la historia del cristianismo, con ese gran secreto de tener primero una buena experiencia, estar con Él y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Aleluya, amén. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Para la gloria